Quiero pedirle que incline su rostro y le diga a Dios: háblame. Necesito oír tu voz, que ella me guíe, Señor, que ella me dirija. Que podamos, Señor, entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Porque no es solamente oírla, Señor, sino poder entenderla y aplicarla, Dios. Clamamos por esto en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias por la iglesia que hoy aparte este tiempo para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 3. Josué 3. Josué. Josué 3. Vamos a leer del 1 en adelante. ¿Listo? Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré también contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y los que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Podemos decir esta mañana: qué historia tan asombrosa. Amén. Hermosa. Es lo que nos presenta la Escritura. Si la visualizáramos con nuestros ojos, ¿qué diríamos hoy? Ver que un río como el Jordán se detiene, y luego las aguas que van aquí se secan y puede el pueblo de Israel pasar en seco. Es un acontecimiento glorioso y maravilloso.
Yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios pone las cosas a veces difíciles? ¿Cierto? Y las respuestas que yo me dan en la misma escritura es porque Dios quiere mostrar su gloria, quiere mostrar su poder. Y tiene formas de manifestarse y formas de enseñar y formas de hablar, de ministrar a su pueblo. Y aquí nos encontramos al pueblo de Israel llegando a uno de los obstáculos con los que ellos se tenían que enfrentar, que era pasar el Jordán. Y voy a estar dando una serie de cómo vencer los obstáculos. Hay unos pasos que vamos a ir viendo, y vamos a ver dos nomás. Pero la intención es que aprendamos desde la Escritura cómo vencer los obstáculos. ¿Sí? Cómo vencer los obstáculos. La vida es un caminar constante y permanente. Desde el mismo nacimiento, bueno, desde antes de nacer, el niño tiene que acomodarse y empezar un proceso de salir. ¿Sí? Se empieza una carrera en la vida, y en esa carrera hay que conquistar metas, logros, sueños, y parar y estancarse no es la solución. Hay que avanzar. ¿Sí? Las personas que se detienen en la conquista de sus metas e ideales son personas que vivirán sin propósito en la vida, llevadas por cualquier plan que aparezca o cualquier propuesta que aparezca en el camino. La vida es una carrera constante. Desde bebé nos estamos esforzando. Ahora que estamos en este proceso con nuestra nieta, hemos ido viendo todos los procesos, ¿no? Que levantar la cabeza, yo recuerdo hace unos meses atrás qué problema para que levantara la cabeza, ¿no? Y el papá le hacía ejercicio sin nada, y yo le ponía un espejo y no, para levantarla nunca era un problema. Pero se empezó a vivir todo el proceso de levantar la cabeza, de voltearse en la cama, de gatear, de caminar, porque la vida es un constante caminar. ¿Amén? Es un constante caminar. Y sí va a haber un momento en que quizás se detenga el caminar, y eso va a ser cuando estemos en la gloria del Señor caminando, allá adorándole, perdón. Cuando estemos todos juntos honrándole. Pero mientras tanto, quiero que entienda algo. Aquí nos toca caminar, avanzar. Y en esa avanzada, no dice la Biblia que no van a haber obstáculos. Van a haber muchos obstáculos, muchos impedimentos para que continuemos nuestra carrera. Todos los días se van a presentar, permitidos por Dios. Dios va a permitir obstáculos que nos ayuden. El enemigo va a poner un sinfín de estorbos para que avancemos en el camino. ¿Sí? Hoy es importante, en esta carrera que se presenta cada día y en este sinnúmero de obstáculos, entendamos que hay aventuras, que hay esfuerzos, desafíos por conquistar, y que tenemos un Dios que va delante de nosotros. ¿Saben? La gente que no conoce a Dios, que se preocupe por los obstáculos. La intención de nosotros es que entendamos que los obstáculos es un buen momento para ver obrar a Dios, un buen momento para ver glorificarse al Señor. ¿Sí? Que nada nos detenga, que nada nos haga volver atrás o desviar. Ahora, como hijos de Dios, tenemos muchos retos, desafíos, y es la intención de la palabra que miremos cómo ella nos muestra hombres de Dios que fueron venciendo los obstáculos y cómo seguían paso a paso lo que el Señor les iba marcando en su camino. Mire, así como la gente caminaba y Dios les iba guiando, hoy no es la excepción. En esta carrera de la vida, Dios quiere guiarnos. El problema es que muchos de nosotros no nos dejamos guiar por Dios en los caminos de la vida. ¿Sí? Pero Dios quiere seguir delante de nosotros, mostrándonos el derrotero y el paso a paso y el cómo lo haremos. Y para eso nos han dejado algo muy importante, que es la palabra del Señor. ¿Sí? La intención de la Escritura hoy es que miremos cómo los hombres de Dios fueron venciendo esos obstáculos y seguían adelante.
Porque es importante que como hijos de Dios tenemos el recurso del Señor, de la palabra para avanzar, para vencer en todas las áreas de la vida. Y si hoy muchas personas están estancadas y sin propósito, es precisamente porque no se alinean a la Escritura. Y vamos a ir mirando entonces esos pasos. El texto que hemos visto hoy va a ser un referente que vamos a estar leyendo, porque es el pueblo de Israel con otro obstáculo. Recuérdense que ellos tuvieron el obstáculo también del mar, ¿no? Cuando llegaron al mar, eso fue un obstáculo que los detuvo. Ahora se encuentran con el río Jordán, ¿sí? El cruce del río Jordán. Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, 2 le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. ¿Cuál fue la palabra? Pasa este Jordán. ¿Sí? La meta era atravesarlo para llegar a la tierra prometida, Canaán. Pero ¿qué tan grande era este desafío? Según la historia y los historiadores, Israel cruzó el río Jordán desde las llanuras del Moab hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida, alrededor del 1406 a.C., y medía el río aproximadamente entre 27 y 30 metros de diámetro, 27 a 30 metros, y tenía una profundidad entre 2 a 3.5 metros de hondo. O sea que era un río que no se podía pasar caminando. Algo que también dicen los historiadores es que las aguas eran turbulentas, corrientosas y muy difíciles de cruzar. O sea, no podían atravesarlo sin el recurso divino. Porque si hubieran puesto a atravesar eso con niños, mujeres, a todos se los había llevado hasta el mar, ese río, y no habían podido llegar al otro lado. No era un desafío cualquiera. Vamos a utilizar esta referencia a ese obstáculo que detuvo al pueblo y vamos a mirar qué nos dice el texto. Dice la Biblia que ellos salieron muy temprano, capítulo 3. Israel se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allá antes de pasar. Salieron de Sittim, arrancaron a pie muy de mañana y llegaron hasta ahí, ¿sí? Cuando nosotros miramos esta parte del texto, nos encontramos algo muy importante que Dios le permite al pueblo. ¿Por qué no llegar allí y ver el río abierto de una vez? O un gran puente para que vayan subiendo. No, la Escritura dice que cuando ellos llegaron ahí, ¿qué hicieron? Reposaron allí antes de pasar. ¿Cómo vencer los obstáculos? Creo que empieza a meterse en su corazón esta primera parte que nos enseña el texto. Reposar. Descansar. El pueblo de Israel debía enfrentar un cruce más. ¿Qué significaría este cruce del Jordán? El paso a la renovación, al inicio de una nueva vida. Pero lo que hicieron seguidamente fue reposar. Hay una gran diferencia entre reposar y renegar, ¿cierto que se parecen un poquito? Reposar, renegar. Reposar puede dividirse desde el hebreo como tener paz, estar tranquilo, ¿sí? Y cuando lo toma en latín, habla de repausar, o sea, hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Puede ser que cuando llegaran al río Jordán se encontraran con otra desesperación. ¡No! Lo más de bien que venimos nosotros. Y ahora otro chicharrón. Pero el Señor nos manda a tomar una repausa.
un descanso, y puede hacer referencia a esto, a no moverse o a no hacer alguna actividad. El reposo sirve para recobrar fuerzas, ¿sí? Para recuperarse de una dolencia. Y frente a este obstáculo que tenía el pueblo de Israel que iba a enfrentar, era muy importante lo que Dios les permitía, hacer un party, 3 días allí. Hay un sinnúmero de situaciones que nos quieren detener y hacer claudicar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que quieren atentar contra nuestra fe. Y es muy importante entender en esta hermosa mañana que hay que aprender a descansar en el Señor. Dígase usted allí solito: debo aprender a descansar en el Señor. Debo aprender a no desesperarme. Acuérdate de la palabra reposo, que viene del latín repausare, ¿sí? Hágase una pausita, pare un momento, ¿sí? Y entienda que Dios le está llamando a que repose en Él. Es importante, el Señor les está diciendo aquí, este descanso es: dejen obrar al Señor. Él y solo Él quiere llevar sus cargas mientras ustedes ven su gloria. David aprendió muy bien esto, y David allá en el Salmo 46 cita en la primera parte cuando Dios les dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estén quietos, tranquilos, reposados. Los hijos de Dios, para poder vencer los obstáculos, debemos echarle mano al reposo en Dios, al descanso en Dios. Pero una vez se encuentra cristianos que ante la primera dificultad empiezan a renegar y empiezan a quejarse, a murmurar. Si ve, yo le dije, no. Y me imagino a Dios por allá tranquilo: siéntese, descanse. 3 días estuvo el pueblo de Israel ahí. Este descanso significa: Dios quiere llevar sus cargas. Mis amados hermanos, las fuerzas tienden a agotarse cuando intento moverme en mis fuerzas, o mover la situación que me aqueja en mis fuerzas, y esta no se puede mover humanamente. Hay situaciones que humanamente no se pueden dar. Esta situación que estaba enfrentando Israel era imposible humanamente hacerla. Y estoy seguro que hoy día, con toda la tecnología, pudieran detener el Jordán, pero usted no sabe el problema tan terrible hoy con toda la tecnología para el Jordán. Todos los ingenieros, los arquitectos que habría que usar, la desviación del agua. No, yo no me alcanzo a imaginar cómo sería parar el Jordán hoy. Eso era una obra sobrenatural de Dios. Y a mí me parece, no sé si usted se puede adherir a mi concepto desde la Escritura, que cuando estamos en Dios todo hace parte de su plan. Estamos en su plan. Y si yo salí por este lugar, metí mis papeles, hice mis diligencias, no se me dan las cosas, Señor, descanso en ti. Amén. Pero es que empezamos casi que vamos a tocar hasta el presidente para ver si ya no abren las cosas. Qué importante hoy aprender a decir: Señor, quiero descansar en ti. La primera razón, el primer paso para vencer los obstáculos tiene que ver con reposar, A ellos les tocaba sí o sí esperar en Dios. Es mejor esperar y reposar y cobrar ánimo, cobrar fuerzas, mientras nosotros vemos obrar a nuestro Dios. Dice el versículo 2: y después de 3 días, reposaron durante 3 días, hicieron una pausa. Este reposo físico, mental y emocional era muy importante, porque quizás físicamente había muchos que no habían descansado. Quizás pasa lo mismo hoy, físicamente muchos no descansan. A mí me parece interesante que Dios quiere que nosotros descansemos físicamente.
Literalmente, ¿usted sabe qué significaba el día de reposo para el pueblo de Israel? No hacer nada. Y tristemente, el día festivo y el día de reposo es cuando más se cansa uno, ¿o no? Porque el día festivo le da por irse a uno para arriba, a solearse como una piedra de río y hacer jogón de leña, y tú llegas a la casa cansado y al otro día a trabajar cansado. El día de descanso le da a la señora por mover la casa y hasta lo que no tenía. El día de descanso, Dios entendió que el descanso físico es importante. Recuerden a Elías. Elías venía saliendo de una situación de enfrentar a los profetas de Baal, de ver la gloria de Dios, y luego hay una mujer que se llama Jezabel que lo pone a correr. ¿Se acuerdan? Una profetisa. Porque este fue, mejor dicho, es que lo va a mandar los de la moto a Elías. Y ponen a correr a Elías, y dice la Biblia que Elías humanamente se estresa. ¿Y qué hace Elías? Se mete en una cueva, porque hay un obstáculo. Elías se estanca y se mete en una cueva. Dice la Biblia que el Señor va y pasa por él y se muestra a él. Pero me parece interesante cuando el texto dice que el Señor lo llama y le dice: come y duerme, porque el largo camino espera. El Señor sabía que Elías tenía que dormir y comer y descansar. Pero cuando viene un obstáculo, dígame si a veces no nos basta el hambre. Una situación, una mala noticia, nos dan una noticia, mejor dicho, y ya nosotros, tengo un lunar aquí coronado, cáncer, me van a cortar el pescuezo, Dios mío. Primer obstáculo, porque somos nosotros los que agrandamos las situaciones. Emocional, mental y físicamente hay que descansar. Y aún muchos dicen: no, pero miren que yo no estoy haciendo nada, pero no dejan de pensar. Y es uno de los cansancios más grandes, es no dejar de pensar. Porque esto conduce a la ansiedad. Y la ansiedad te tira a la cama. La ansiedad te manda a la clínica. ¿Y sabe a dónde lo manda uno a la clínica con ansiedad? ¿A dónde? Allá al reposo, a que repose, a que duerma. O sea que tiene sentido cuando ellos llegaron allá a ese obstáculo y reposaron. Amén. Yo no me lo imagino, bueno, vamos a pasar esto a nada. No, ellos tuvieron que reposar, tuvieron que parar, era imposible. Es allí donde cobra sentido cuando el apóstol Pedro enseña ya en la primera carta: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo no sé si te está pasando o te va a pasar, pero a veces viene la angustia, que es un obstáculo, viene el negocio que no se te dio, la situación, algo que te quiere detener y robar tu paz y tu gozo y frenarte. Pues el Señor te dice: es importante aprender a descansar en mí. Es tiempo hoy que en medio de cualquier obstáculo, por difícil que parezca, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y Él nos traiga su verdadero descanso. Que esta primera parte nos sirva para ver su gloria. Entiéndase que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no descansaron, ellos renegaron. ¿Se acuerdan? Todo el tiempo iban renegando. Todo el tiempo iban renegando. Cuando se pararon frente al mar que estaba enfrente, ellos renegaban. El texto conector de Éxodo dice que ellos decían: no había sepulcros en Egipto para que nos traigas a morir aquí. Y recordaban, me acuerdo cuando nos sentábamos con esos llorones de carne, que vivíamos tan buenos, para traernos acá. Y Moisés dice allá en Éxodo 14: no desfallezcan, no teman, vean con sus ojos la salvación de Jehová. Cuando estaban frente al mar les decía: a esos opresores que ustedes ven, nunca jamás los volverán a ver.
Hermanos, son palabras que deben cobrar aliento hoy en nuestra vida, que deben cobrar sentido hoy en nuestra vida, porque los obstáculos no se han acabado, los desiertos no se han acabado, pero hay que aprender como hijos de Dios a descansar. Ellos no creían. ¿Sí? Qué bueno poder, que usted cierre sus ojos. Yo le voy a citar el texto. Cierre sus ojos, yo le cito este texto frente a un obstáculo. No lo temas, dice la Escritura, no desfallezcas. Mira con tus ojos cómo Dios te sorprenderá y tú estarás tranquilo. Quiero susurrarlo a tu oído otra vez. No temas, no desfallezcas. Mira con tus ojos cómo Dios te sorprenderá y tú estarás tranquilo. ¿Cuántos reciben esa palabra hoy? Tranquilo. Bendito sea el Señor. Los obstáculos son una oportunidad preciosa para ver la gloria de Dios, para ver la mano de Dios. Que podamos todos los días salir diciendo: sorpréndenos hoy, Señor. ¿Qué tienes para nosotros? Entonces, lo primero que podemos aprender esta mañana para mirar esos pasos de cómo vencer los obstáculos es aprender a hacer una pausa y a reposar en el Señor. El pueblo reposó allí 3 días. Lo segundo, versículos 3 y 4, por favor, léalo conmigo. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. El segundo paso para vencer el obstáculo que nos muestra el texto tiene que ver con asumir una vida de sacerdocio. Asuma una vida de sacerdocio. El Señor les va diciendo el paso a paso antes de cruzar el Jordán. Y la primera instrucción antes de pasarlo es, o lo que muestra el texto es, que frente al obstáculo, la presencia de Dios debe seguir siendo glorificada. A pesar de que hay una situación difícil, hay que seguir glorificando a Dios. Amén. Lo que nos da a entender el texto a primera vista. ¿Sí? Los sacerdotes y los levitas llevaban el arca del pacto, y el arca del pacto era una caja de madera construida por la misma instrucción de Dios. Contenía originalmente las tablas de los 10 mandamientos. Estaba recubierta con una cornisa de oro en la que habían 2 querubines labrados a martillo. Todo estaba en una pieza, pero esa arca era el símbolo mismo de la presencia del Señor y el poder del Señor. Y los levitas y los sacerdotes eran la referencia espiritual para el pueblo, eran la esperanza del pueblo, eran aquellos que se encargaban de la interacción entre Dios y el pueblo. Esos eran los levitas, los sacerdotes y los levitas. Y estos eran los encargados de llevar el arca del pacto. ¿Sí? Dice la Biblia que el pueblo debería ir en pos de ellos, o sea, detrás de ellos. Los sacerdotes eran los encargados del sacrificio y los levitas los encargados de la adoración. Y esto es tan significativo a la hora de tener que enfrentar un obstáculo, porque no podemos, frente a los acontecimientos difíciles de la vida, abandonar la presencia de Dios. Ella debe ir delante siempre. ¿Se acuerda de esa canción que cantábamos que está en Habacuc? Aunque la higuera no florece y aunque en las vides no haya fruto, aunque los campos no den sus cosechas, ¿con todo qué? Yo me alegraré en el Señor. ¿Cobra sentido eso cuando la nevera está vacía? ¿Cobra sentido eso cuando el diagnóstico médico no es el que yo espero? ¿Cobra sentido eso cuando los negocios no se me dan? ¿Cobra
cobra sentido. Pues lo que el Señor está diciendo es: necesitamos que los sacerdotes y los levitas, que son los encargados del Señor, sean referentes para el pueblo de la misma presencia de Dios. Que a pesar de los obstáculos, el culto debería continuar, la adoración no podía ser negociada, la alabanza no podía cesar. Esta parte de llevar el arca del pacto por delante del pueblo era muy importante y era muy necesaria. Esta servía para darle identidad al pueblo de Dios, para mostrarles que Dios seguía estando entre ellos a pesar de que había un obstáculo en ese momento. Dios estaba allí. Porque literalmente en el Antiguo Testamento el arca del pacto contenía la presencia de Dios. Todo eso tenía un propósito luego con Cristo, pero no es para enseñarlo ahorita, pero es importante que usted entienda que allí estaba la presencia del Señor. Que el arca del pacto debía ir delante del pueblo, no detrás del pueblo, y acordarme de ella después. Que pasaran todos los sacerdotes: ve, traigan el arca, móntenla en 4 burros. No, el arca debía ir adelante con los sacerdotes. Su presencia debería estar ahí. Y esto era para demostrarles al pueblo que Dios estaba con ellos, que no podía cesar, a pesar de lo difícil que era cruzar, no podía cesar la búsqueda y la dirección predominante de Dios en medio del pueblo. Amén. Qué importante es eso. Dios seguía estando entre ellos. Dios habitaba entre ellos. Es importante entonces reflexionar esta mañana entre lo que nos enseña la Escritura, que es muy importante entender que no pueden los obstáculos de la vida hacernos alejar de Dios, sino acercar más al Señor. Por eso, amada iglesia, es importante en esta mañana que como sacerdotes, nosotros según Pedro somos sacerdotes de este nuevo pacto, como hombres y mujeres de Dios, como cristianos comprometidos con el Señor y Dios, debemos entronar al Señor por encima de los obstáculos, por encima de las pruebas, por encima de las calamidades. Debemos ponerlo como lo más grande e importante que tengamos. Ayer tuve la oportunidad de ir al velorio del bebé Emiliano. Una cajita completico estaba, porque lo velaron completico. Él fue transportado directamente sin tener que pasar por nada de lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y tuve la oportunidad de hablar más con la familia sobre la esperanza en Dios y sobre la fuerza de Dios. Y pedirle a Dios, juntamente con todos los que estaban allí, que Dios fortaleciera esta familia y que su fe no decayera, que su fe se mantuviera firme. Y gracias a Dios, porque estaban con la mamá, que está todavía cuidado intermedio, ya salió de la UCI, está en cuidado intermedio. Y pude verle la carita a ella, que estaba, usted sabe, deshecha. Pero hubo una palabra que me impactó mucho a lo último, que decía: pero estoy tranquila, pastor, estoy tranquila. A mí eso me parece sorprendente, que en medio de las situaciones tan difíciles de la vida nosotros podamos decir: estoy tranquila. ¿Y por qué estoy tranquila? Porque el Señor está obrando su perfecta y preciosa voluntad. O sea, no han sacado a Dios de su contexto. Debemos entronar a Dios por encima de los obstáculos y las limitaciones. Debemos ponerlo como lo más grande e importante que tengamos. El río Jordán era grande, desafiante, claro, pero Dios era más grande que cualquier otra cosa. Es importante cada día afirmar que Dios es lo único indispensable que tenemos para vencer los obstáculos. Que lo posicionemos como el único que debe ir delante de nosotros. Es bien interesante que el agua seguía ahí. Dios le estaba dando instrucciones, pero el obstáculo no se había quitado. Hermano, no podemos entronar a Dios cuando el obstáculo es quitado. Que es como que lo que siempre hacemos, ¿no? Casi nunca decimos: hermano, quiero contar un testimonio, me está yendo mal, vea, estoy pero mal.
Pero hoy gloria a Dios porque tengo fe y sigo adelante. Nunca contamos un testimonio, ¿cierto? Los testimonios son, hermano, pues, gloria a Dios, me está yendo bien. Porque es que siempre contamos que estamos bien. Pocas veces contamos, hermano, me dieron un diagnóstico, ¿cómo le parece? En 3 meses me muero, me voy para el cielo, aleluya. ¿Cuándo contamos un testimonio de eso? ¿Cuándo? ¿Por qué? Es que el obstáculo estaba ahí, pero había que entronar a Dios. Había que rendirnos a Dios. Y yo no sé si usted está viendo un obstáculo hoy, lo va a vivir mañana o una situación difícil, pero no olvide, después de reposar, entienda que la presencia de Dios debe estar por encima del obstáculo, por encima de la prueba, por encima de la situación difícil, por encima de la crisis, por encima de la mala noticia, por encima de la enfermedad, por encima de todo. Su presencia prima en nosotros. Él debe ser lo más grande y lo más maravilloso para su pueblo. Que no pueden ser los obstáculos de la vida los que nos impidan adorar, orar, confiar en el Señor. Por eso, amada iglesia, es muy importante en esta mañana que como sacerdotes de este nuevo pacto, como hombres y mujeres de Dios comprometidos, entronemos a Dios por encima de cualquier situación. Recuerde, el Jordán era grande, pero Dios es más grande que el Jordán. ¿Usted sabe quién seguía detrás de ellos? El pueblo. El pueblo irá en pos de ellos, detrás de ellos. Los sacerdotes, junto con la presencia de Dios, eran la esperanza del pueblo. Los sacerdotes eran referencia. ¿Sí? Quiero que usted se meta esta mañana en su cabecita, que no lo olvide esta mañana, quiero recordárselo. Usted es la esperanza de su generación. Amén. Amén. Nosotros somos la esperanza de nuestra generación. Somos la esperanza de fe de nuestros hijos, la esperanza de fe de nuestros vecinos. Usted que no tiene hijos pero está en la universidad, usted es la esperanza de fe para sus compañeros. Venga, porque reposemos, esperemos en el Señor. Esos somos los hijos de Dios. Ese era el sacerdocio, la esperanza de su pueblo. Aquellos que no sabían dónde ir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues allá están los sacerdotes, síganlos. Mírenlos, pongan sus ojos en ellos. Por eso quítese de su mente eso de que no me miren a mí. No, nosotros somos referentes. Debemos ser referentes para nuestros hijos. ¿Sí? Muy tremendo que un papá le diga a su hijo, no va a ser como yo, ¿no? Así irresponsable, mal papá, mal marido, no va a ser como yo, usted sea diferente, no. Usted como papá es un referente para sus hijos. ¿Amén? Sí, amén. ¿Ah? Qué bueno que sus hijos digan, yo quiero conseguirme una mujer que tenga algunas características de mi mamá. ¿Ah? Eso es bonito, ¿no? Un hombre que tenga algunas características de mi papá, que ame a Dios, que sea responsable, fiel. Pero no, uy, que me toque un marido como mi papá y guárdame, Señor. No, hermano, somos referentes para nuestros hijos. Somos referentes para nuestros nietos. ¿Qué ven en nosotros? Nuestra vida y nuestra entrega a Dios, nuestra búsqueda, nuestra pasión por Dios, nuestra manera de adorarlo aún en los momentos más difíciles. Ese es el sacerdocio de este tiempo y de esta generación. Hombres y mujeres en los que los hijos están tranquilos. No, mi papá tiene una fe terrible, mi mamá, vamos para adelante. El pueblo veía el obstáculo, pero ahorita tenía que poner sus ojos en los sacerdotes. Ustedes van a seguirlos a ellos. Amén. ¿A qué lo animo hoy a que levante su mirada? Mire la Biblia. Señor, ¿qué hicieron esos grandes hombres frente a estos obstáculos? Pues hombre, lo segundo que le estoy enseñando esta mañana, entrone al Señor por encima de cualquier situación, por difícil que parezca. Tú y yo como sacerdotes de Dios debemos ser referentes, mostrarles un camino, poder mostrarle a la gente quién debe ser la razón de la adoración y llevarlos allá. Nosotros somos el instrumento de Dios. Es
frente a los obstáculos de la vida, levantar un altar de adoración. Cuando las cosas se pongan difíciles, adora. Usted va a repetir después de mí, ¿sí? Cuando las cosas se pongan difíciles, adora. Cuando te den la espalda, adora. Cuando te paguen mal por bien, adora. Cuando ignoren tus esfuerzos, adora. Cuando el diagnóstico sea negativo, humanamente sería más fácil decir, ¿y ahora qué vamos a hacer, cierto? Pero los hijos de Dios aprendemos a entronar a Dios en medio de las situaciones difíciles. Es hora de profesar a viva voz. Somos hombres y mujeres que adoramos a Dios aun cuando los imposibles aparecen. La iglesia recuerda, los sacerdotes y levitas iban delante del pueblo, ellos le seguían. Tú debes tener en tu corazón esta actitud del sacerdocio y decir, Señor, tú eres mi referente, tú eres quien me guía. Hoy muchas personas dependen de a quién adoran y a quién sirven. Espero que lo entiendan. Muchas personas dependen de a quién adoran y a quién sirven. Y usted encuentra muchas personas que adoran el dinero, que adoran su mundo, que adoran las cosas que no son Dios. Pero nosotros debemos depender de aquel que adoramos, que es nuestro Dios. Amén. De aquel que es nuestro Dios. Hoy el pueblo necesita referentes. Tú y yo somos esos referentes de adoración. Y adoración significa pasar tiempo frente a la Escritura, prepararme para servir al Señor cada día. Una vida de adoración. Aprender a adorar a Dios cuando el obstáculo no se ha quitado es hermoso. Adorar a Dios cuando las cosas no están bien. Cuando las cosas no están bien. Cuando las cosas no se nos dan. Es muy fácil exaltar al Señor cuando todo anda bien, pero los verdaderos sacerdotes y levitas llevan la presencia de Dios adelante, así el río esté caudaloso, bravo, así los obstáculos se levanten. A los sacerdotes no les tocaba fácil, les tocaba caminar y seguir adelante. Hay gente que quiere ver una iglesia comprometida. Hay personas que quieren ver una iglesia llena de fe. Pero tristemente a veces lo que ven es lamentaciones, quejas, disputas entre hermanos, rivalidades entre pastores, entre miembros, entre hermanos, disensión entre hermanos. Necesitamos que eso se acabe entre nosotros. Somos referentes para muchos. ¿Dónde están aquellos que imparten valor y seguridad? ¿Dónde están los que traen esperanza? Hoy es una buena mañana para asumir una vida de sacerdocio, de servicio y de adoración a nuestro Dios. Veamos y continuará otros 2 pasos para vencer los obstáculos, pero quiero que se acuerde de los que le dije hoy. Cuando se encuentre frente al obstáculo, repose. Y cuando se enfrente frente al obstáculo, asuma una vida de sacerdocio. Exalte a Dios y no al obstáculo. Amén. Avance, así las cosas no se estén dando. Crea, adore al Señor cuando las cosas anden mal. Quiero pedirle que esté de pie. Dentro de 8 días vamos a ver otros 2 pasos. Cierre sus ojos allí. Tú eres la razón de nuestra adoración. Tú eres quien nos invita al descanso. Tú eres quien nos llama a la aventura todos los días. Si algo está robando tu paz esta mañana, el descanso es una buena oportunidad para decirle a Dios, glorifícate. Quiero arrojarme en tus brazos y descansar. Por mucho que tú hagas, no vas a poder cruzar el Jordán, no vas a poder hacer que las cosas cambien.
Por eso, el desafío de la Escritura es: arrójate en sus brazos y descansa. Recuerda algo: nunca el Jordán será más grande que aquel que lo creó. El Jordán es creación de Dios. Por eso el Creador es más grande que su creación. Dale honor esta mañana a Él. Dios es más grande que cualquier obstáculo, por grande que parezca. Si algo te ha venido quitando últimamente el sueño, te ha robado la paz, te ha arrancado algunas lágrimas, reposa. Busca los pies del Señor y tírate a sus pies y hónralo y alábalo. Así las puertas estén cerradas o muchas cosas no se den, o haya incomprensión en casa, rebeldía, no sé por qué estás pasando. Levanta un altar de adoración allí en el obstáculo y adora al Señor en medio de la prueba. Dios con tremendas cosas te bendecirá. Padre, yo bendigo a la iglesia en esta mañana. Dios es tu iglesia, Dios. Dígale allá al Señor: yo atesoro esta palabra, porque caminando en esta vida no voy a tener sino obstáculos, pero tú me llamaste a avanzar, a seguir, a pesar de lo difícil que sea. Tú me dijiste que hay que continuar, y tú me permitiste nacer del vientre de mi madre para empezar una carrera, Señor, y esa carrera sigue aquí, a pesar de todas las dificultades. Tú has venido llevándome de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, y nada ni nadie, Señor, podrá detenerte, porque tú vas delante de mí. Señor, gracias porque hoy no cambian los obstáculos ni las pruebas. Hoy no reprendemos las pruebas, hoy no reprendemos las limitaciones de la vida. Hoy, Señor, aprendemos a enfrentarlas. Hoy aprendemos a descansar en ti y a honrarte como la supremacía más grande. Así todo se nos venga encima, tú seguirás siendo Dios. Levante sus manos y adóreme. Tú seguirás siendo Dios así todo se caiga, Señor. Tú seguirás siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, así haya malas noticias. Tú seguirás siendo el Señor por encima de cualquier calamidad y de cualquier dificultad, Señor. Perdónanos porque a veces adoramos más el obstáculo que al Señor. Hoy descansamos en tus brazos y te adoramos y te honramos y te bendecimos, y te damos gracias por tu palabra, Señor, y que ella no vuelva vacía, que corra por cada corazón y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle ese aplauso.